el Gordon Murray T.50, que acaba de darle un tortazo al Corvette. Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el nuevo circuito de Sunset Peninsula, pero en la multiclase destacada. Y voy a desarrollar la carrera a bordo del Mustang Shelby 350R del 2016 con la misma configuración mecánica clase A que utilizamos en Sebring, en la carrera privada del club. La verdad es que me gusta mucho el desempeño de esta configuración, sobre todo con ese motor V6 biturbo. Me encanta el sonido y también me gusta mucho la potencia que le aporta a este coche, que la soporta bastante bien. A veces se pone un poco difícil en la entrada de la curva, pero cuando pisas a fondo el acelerador en la salida, la verdad que lo compensa bastante bien. Nos dan luz verde, pisamos a fondo el acelerador, vamos a ver qué pasa. Son 17 minutos y medio de contienda. Recuerda que esto es un tema de cronómetro. Tan pronto llegue a cero, termina la carrera y aquí quedó como quedaste en la posición que hayas quedado, Mervin. Ahí vamos por encima en el carril central del óvalo tratando de escalar posiciones. ¡Upa! Y hubo contacto entre el Porsche y el Supra GR y el Corvette pierde muchísimo balance, se arrima, pero no logra salvarlo, así que queda allí neutralizado. Ahora me estoy acercando a la estela del 911, que también está buscando el rebufo del Supra, que es ahora el líder de la carrera. También estuvo en problemas en el descenso, en el desnivel, pero logra corregir a tiempo, así que regresa a la punta. Uy, ahí hubo nuevamente contacto, Cuidadito con estos dos que se están peleando muy de cerca. Así que tengo que tener allí mucha precaución para no quedar envuelto en ese conflicto y no me vayan a sumar penalizaciones. El Toyota Supra GR, un coche espectacular. No lo he probado en clase A, no sé cómo se desempeña. Sé que en clase S se defiende bastante bien y soporta. Cuidadito con el tráfico con el Mercedes, que allí complica muchísimo la entrada en la curva y ahora se está derrapando de lo lindo y está a punto de irse contra el muro de contención. En efecto, ahí nos ayuda un poco a meternos en la segunda plaza, cerquita del 911 de Udil Dodges 650, es el nombre del piloto, que por ahora estaba haciendo una muy buena trazada, se mantiene firme allí, Y ahora regresamos a la recta de las emociones y ahora sí vamos a medir potencia con el 911. Mira cómo voy en quinta marcha por encima de las 140 millas. Y Udil Dodges está perdiendo muchísimo rendimiento. Estoy a punto de alcanzarlo y meterme allí en su rebufo. Eso quiere decir que tengo mejor desplazamiento, afortunadamente, pero siento que ese Porsche creo que tiene mejor ataque en las curvas, así que va a ser todo un desafío poder superarlo. Y sin embargo, fíjate cómo se fue bastante alto allí y ahora nos encontramos con el tráfico. Hay que tener muchísimo cuidado cuando vemos aquí al compañero Laudi, que se queda ahí tranquilito en el carril, así que nos deja pasar sin resistencia, afortunadamente. A veces pasa en este tipo de competencias que la gente que está en clases inferiores no entiende que tiene que ceder espacio a las categorías más rápidas. Ahí arrincona un poco al Porsche en la entrada de la curva, allí en la transferencia. Así que logro conseguir buena ventaja y le arrebato el liderazgo de la carrera. Ahí hace un pequeño contacto justo en la entrada de la S. Nada grave, seguimos avanzando y nos estamos acercando aquí a más corredores que están allí batallando también por el liderazgo de esa categoría. Ahí está el Supra clásico, el Supra de Brian, de Rápido y Furioso, peleándose con el S2000. Uy, ahí vimos a uno que se fue contra el muro de contención. Y aquí regreso a hacer una pequeña transferencia para esquivar a este compañero que va en ese Audi. También creo que ese es un S3, si no me equivoco. Lo cierto es que ahora sí, señores, cuando apenas estamos desarrollando la segunda vuelta y quedan más de 14 minutos para terminar la carrera, nos ponemos en la punta y ya le estamos sacando una ventaja de casi 3.4 segundos al compañero del 911. Superamos el tráfico y me acaba de pasar volando ese Corvette. ¡Qué hermoso coche! Ese es clase S, si no me equivoco. Sí, señores, aquí viene el Gordon Murray T.50, que acaba de darle un tortazo al Corvette, pero frena ahí y frenó bastante porque parece que fue accidental y no quiso superar al Corvette luego de ese accidente para que no quedara así tan sucio. Dato interesante, este motor lo utilizo también muchísimo en la clase S porque tiene un excelente desempeño. Uy, ahí me están traicionando los neumáticos, se me bloquean las gomas.
mejor dicho, los frenos. Así que tengo que hacer un derrape controlado para no irme de frente contra el muro de contención, y lo aprovechan el Gordon. Y aquí viene otro Mercedes de la clase S también para superarme, así que trato de dar todo el espacio posible, pero nos encontramos ahí en la salida del zigzagueo. Pude haber frenado un poco más, pero bueno, ya ni modo, no lo hice, así que ahora el compañero del Mercedes va a tener que esperar el punto aquí del desplazamiento para poder adelantarme sin mayor problema. Así que regresamos a la recta de las emociones, señores. Ya quedan 12 minutos para terminar. La clase S sigue avanzando, pero les cuesta, les costó superar a mi Mustang. Y ya quedan menos de 4 minutos para concluir, y me acerco otra vez a estos compañeros de la clase inferior, de la clase B, si no me equivoco, que van allí luchando con los coches, y ya los neumáticos están seriamente degradados. No voy a entrar a boxes, me la voy a canchar porque tengo suficiente ventaja como para estar tranquilo y luego batallar con el Mustang ya cuando quede poco para terminar. Probablemente me lance allí unos derrapes. Veo allí la telemetría, más del 55% de degradación, sobre todo en los neumáticos de la derecha, que son los que más han sufrido en este circuito. Interesante propuesta. Este es circuito corto a la inversa. La verdad es que es bastante interesante. Me gusta mucho incluso para las carreras privadas del club. Muy pronto nos vamos a ir para allá a ver qué podemos lograr, qué tipo de experiencia podemos conseguir. Y me gusta mucho que lo que le aporta la lluvia se hace mucho más interesante la carrera en Sunset. La verdad es que me gustó muchísimo estas condiciones y probablemente las vamos a usar muy pronto. Ya queda poco para terminar la carrera, así que solo tengo que preocuparme por mantenerme firme en la trazada, frenar cuando sea posible. Y bueno, señores, ya quedan solo 10 segundos para concluir y ya me está pasando factura. Ya el coche está complicado. Tengo que frenar muchísimo para que no se me vaya a derrapar y no perderlo. Sí, señores, termina la carrera con la victoria, la segunda de esta nueva actualización, escalando 4 posiciones con el mejor tiempo de vuelta de esta categoría, 1 minuto 40, 695 milésimas, y no estaba tan lejos de los clase S. Bueno, no me puedo quejar porque fue un podio bastante cómodo, había gente muy buena compitiendo, pero la verdad es que solo tuve que ocuparme de controlar el coche, sortear el tráfico y dar paso. Así que te invito a que pruebes esta configuración muy pronto en esta clase, porque sé que la vas a disfrutar tanto como nosotros.